El día de hoy vamos a hablar de potencial de acción y cómo se comporta el principio de excitabilidad celular. Ya en la clase previa habíamos platicado de un concepto muy importante que subyace a los fenómenos eléctricos en organismos vivos, que se conoce como potencial de membrana, el cual abreviamos como BM. Habíamos platicado que el potencial de membrana tenía tres tipos de fenómenos eléctricos. A uno le podíamos llamar despolarización, a otro le podíamos llamar repolarización, y que existía un término en medio cuando nosotros no teníamos, perdón, se ve un poquito fea esta R, la voy a volver a poner, y que existía un término en medio, que era cuando no estábamos ni durante un fenómeno de repolarización, ni durante un fenómeno de despolarización. Ese fenómeno intermedio lo conocíamos como potencial de reposo o potencial de membrana en reposo, ¿sale? Entonces vamos a recordar nada más brevemente a qué nos referíamos con cada uno. Una despolarización es cuando nuestro potencial de membrana en reposo, que si nosotros recordamos oscila entre menos 60 hasta menos 90 milivoltios, pero generalmente para fines prácticos lo vamos a redondear a un nivel, y es de lo que vamos a hablar a lo largo de este video, de menos 70 milivoltios, ¿sale? Entonces una despolarización es cuando este potencial de membrana se vuelve menos negativo, entonces vamos a llamarle menos negativo a una despolarización, es decir, podríamos argumentar que se vuelve más positivo, sin embargo la terminología correcta es que se vuelve menos negativo, mientras que una repolarización se vuelve más negativo, ¿sale? Entonces, cuando nosotros decimos que el potencial de membrana en reposo se vuelve menos negativo, ocurre una despolarización. Cuando decimos que el potencial de membrana en reposo se vuelve más negativo, ocurre una repolarización. Ahora, habíamos dicho que todas las células del organismo tienen potencial de membrana, pero en particular a nosotros nos interesan algunos tipos de células que se conocen como células excitables. Las células excitables son células que van a tener la capacidad de generar estímulos máximos que se conocen como potencial de acción. Ahorita vamos a dar una definición del potencial de acción, ¿sale? Uno de los ejemplos más clásicos de una célula excitable son las neuronas. Sin embargo, vamos a tener otros tipos de células excitables. Entre ellas vamos a tener a las neuronas, perdón, se me fue para anotar, aquí están neuronas. Vamos a tener a las células musculares, que también van a ser objeto de su propia clase en este curso, y vamos a tener otro tipo de células como células endocrinas, por ejemplo las células del páncreas, que se pueden despolarizar, y podemos tener también algunas despolarizaciones en otro tipo de células, como las células gliales, ¿sale? Que no son estrictamente neuronales. Ahora, estas células excitables tienen la propiedad de que pueden iniciar potenciales de acción. Entonces, vamos a definir formalmente qué es un potencial de acción. Un potencial de acción es un fenómeno que generalmente se va a conocer como de todo o nada. Es decir, o hay o no hay potencial de acción. No hay un potencial de acción que llamáramos chiquito o un potencial de acción que llamáramos grande. Tiene que ser un fenómeno de todo o nada. Y es un fenómeno de despolarización de membrana y es regenerativo. ¿Qué quiere decir? Una vez que nosotros llevamos a cabo un potencial de acción, nosotros podemos generar más potenciales de acción. Sin embargo, esto va a ser susceptible a varias reglas. Y los fenómenos que subyacen a un potencial de acción está dado por corrientes iónicas. Entonces, de ahí la relevancia de entender el concepto de potencial de membrana en reposo antes de que empecemos a hablar de un potencial de acción, porque el potencial de acción es un fenómeno que va a subyacer a corrientes iónicas, pero estas corrientes iónicas van a estar dictadas por las corrientes que están dadas por nuestro potencial de acción, ¿sale? Entonces, vamos a ver brevemente cómo se ve un potencial de acción. Nosotros tenemos, en este caso, una medición en una célula. Acá tenemos nuestro voltímetro, y nuestro voltímetro nos va a dar una lectura, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a hacer algo más que solamente leerlo, aunque tenemos acá nuestra lectura, y vamos a inyectar un estímulo directamente en la célula. Entonces estimulamos una corriente, que es lo que vemos aquí, y nosotros vamos a tener una respuesta eléctrica que se va a ver de estas características. Entonces, a diferencia de solamente una despolarización,
un potencial de acción es un fenómeno todo o nada. ¿Pero por qué es todo o nada? Es todo o nada porque partiendo desde un potencial de membrana en reposo, nuestro potencial de acción va a tener que llevar la despolarización de membrana por arriba de un umbral. Entonces vamos a definir a qué nos referimos con un umbral. El umbral es el potencial de membrana mínimo, entonces voy a poner Bm, recordando que Bm se refiere a potencial de membrana, es el Bm mínimo para iniciar un potencial de acción, ¿sale? Entonces, el umbral es el voltaje mínimo de membrana que yo necesito para iniciar un potencial de acción. Entonces, esto está esquematizado aquí por esta línea que yo tengo acá. Entonces, yo puedo acumular una despolarización, pero si yo no llego al umbral, no inicia el potencial de acción, ¿sale? Entonces, yo tengo que estar seguro, conforme yo empiezo a acumular carga, que esta carga llega por arriba de un umbral. Ahora, ¿por qué existe un umbral? Pues bueno, como ustedes recordarán, las despolarizaciones de membrana y las repolarizaciones de membrana, así como el potencial de acción, depende de corrientes iónicas. Sin embargo, en el caso de la función de un potencial de acción, nosotros vamos a tener que estas corrientes iónicas van a ser distintas. Déjenme pasar esta figura, hacer esta un poco más chica, para que podamos aquí explicar los dos fenómenos. Ok. Entonces, perdón, se movió la figura, listo. Entonces nosotros tenemos que nuestro potencial de acción se va a originar por acumulación de potenciales de despolarización, ¿sale? Entonces nosotros vamos a tener que nuestros canales iónicos van a tener tres estados. Estos canales iónicos particularmente les vamos a llamar canales iónicos activados por voltaje. Entonces son canales activados, solo voy a poner act, por voltaje, ¿sale? Los canales activados por voltaje, entonces van a tener tres estados que van a modificar su función fisiológica. Van a tener un estado de cerrado, ¿sale? La cual también le vamos a llamar desactivado. Van a tener un estado, déjenme hacer esto un poquito más pequeño para ponerlo aquí arriba, que es abierto. Y van a tener un tercer estado que no habíamos comentado en la clase pasada, que es de inactivado, ¿sale? Ahora, para eso vamos a entender un poquito la estructura de nuestro canal iónico. Tenemos nuestra proteína integral de membrana y este tiene una pequeña bisagra con una compuerta inferior. Esta compuerta tiene una cinética. Ya habíamos platicado la clase pasada que nuestros canales iónicos iban a pasar de un estado cerrado a un estado abierto de forma reversible, ¿sale? Entonces este canal iónico primero está cerrado, es decir, no hay un paso de iones, pero la compuerta está abierta. A esto le llamamos un estado cerrado del canal. Cuando nuestro canal no permite el paso de iones, esto es por la conformación de la proteína integral de membrana, pero la compuerta no está cerrada, es decir, esto es cerrado pero disponible. Una analogía para que ustedes entiendan sería una persona que no está en una relación, pero está dispuesto a considerar tener una relación, ¿sale? Un abierto permite el paso de iones, pero no tiene una compuerta cerrada. Entonces esta sería una persona que no tiene una relación y está activamente buscando una, ¿sale? Entonces permite el paso de iones y la compuerta se mantiene abierta, entonces el ion de sodio puede pasar activamente. Y existe un tercer estado, que es un estado inactivado. La persona no tiene una relación, pero no está dispuesto a iniciar una, porque está cerrada la compuerta. Entonces, aunque intentara pasar el sodio, no va a poder pasar, ¿sale? Entonces estos tres estados, cerrado, abierto e inactivado, van a tener otras propiedades. Aquí vemos la misma figura tratando de explicarlo. Tenemos entonces una compuerta de activación, que es la conformación de la proteína. En el estado cerrado, esta compuerta está cerrada, pero la compuerta de inactivación está abierta. En el estado abierto permite el paso normal de iones, y en el estado inactivado la compuerta de activación está abierta, pero la de inactivación está cerrada, ¿sale? Entonces, el umbral, que era el que decíamos, se necesita acumular cierta cantidad de despolarizaciones más allá de un umbral para iniciar un fenómeno de todo o nada o un potencial de acción. El umbral, el fenómeno molecular que subyace al umbral, es el número de canales iónicos abiertos. Entonces, algo muy importante es que el potencial de acción es un fenómeno de todo o nada. Y como ustedes recuerdan, la membrana celular
va a tener movimiento de cargas constante. Es decir, nosotros tenemos nuestra membrana celular y entonces nuestra membrana celular va a tener proteínas integrales de membrana, ¿sale? Y entonces una de las cosas que va a caracterizar a nuestra membrana celular es que va a tener canales que van a estar abiertos todo el tiempo y que van a tener, por ejemplo, flujo de potasio hacia afuera de la célula, porque eso es lo normal para nuestra membrana celular, y voy a ponerlo de otro color, por ejemplo que fuera un canal de sodio, en menor medida va a tener flujos entrantes de sodio. Recordamos que de acuerdo a cómo se comporta el potencial de membrana en reposo, el contribuyente más importante para el potencial de membrana es el potasio, porque constitutivamente está abierto. Entonces, esta permeabilidad iónica de la membrana es la que va a dictar al umbral. Si yo no tengo suficientes canales abiertos, yo no voy a poder manejar un umbral. Entonces empiezo a meter sodio. Conforme empiezo a tener potenciales de despolarización, meto sodio, meto sodio, meto sodio y eventualmente llego a un umbral. Y a este punto ya tengo suficientes canales abiertos para que el sodio siga entrando e inicie una alta tasa de despolarización, ¿sale? De hecho me adelanté un paso porque ya dije cuál es el ion responsable, pero de hecho es el número de canales abiertos, pero no de cualquier canal iónico, sino en particular de canales de sodio. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, el potencial de membrana en reposo tiende a tener este nivel debido a que el principal contribuyente es el potasio. Es decir, este voltaje de membrana es el voltaje de membrana que corresponde al potencial de Nernst, que acuérdense que se pone E de K, que es el potencial de Nernst para el potasio, y entonces tiende a ser más negativo, por lo que el potasio va a poder fluir de manera normal a través de la membrana. Sin embargo, y esto lo habíamos visto en el último video, donde nosotros hablamos de la fuerza impulsora, al potencial de membrana en reposo, la fuerza impulsora del sodio es alta. ¿Por qué? Porque el potencial del sodio, que vamos a verlo aquí abajito, es de más o menos 65 milivolts. Ahorita regresamos a esta gráfica, ¿sale? Entonces, como el potencial de sodio de 65 milivolts está abierto, cuando los canales de sodio están abiertos, el sodio va a fluir hacia adentro de la membrana, se va a movilizar hacia adentro de la membrana y va a transportar una carga. Esto va a iniciar nuestro potencial de acción, pero ahorita vamos a verlo con más detalle, ¿sale? Entonces se empieza a acumular despolarización, se pasa el umbral y pasa a una fase rápida del potencial de acción. Eventualmente, ahorita vamos a ver los fenómenos moleculares que subyacen a este evento, va a llegar a un pico máximo, tras lo cual se va a iniciar una fase que es la que está en amarillo, que se va a llamar repolarización. Entonces la fase morada se llama fase de despolarización y la fase en amarillo se llama repolarización. La repolarización es el fenómeno mediante el cual la membrana recupera su potencial y llega hasta el potencial original de la membrana en reposo, ¿sale? Ahora va a haber acuérdense que cuando nosotros hablábamos de despolarización, de ese concepto, mencionábamos que se volvía menos negativo. A lo que me refiero es que nosotros partimos de un potencial de membrana en reposo de aproximadamente menos 70, ¿sale? Que es este que tenemos nosotros aquí. Este potencial de membrana en reposo de menos 70 se va a empezar a volver menos negativo, pero todavía va a estar abajo de cero. Entonces va a seguir siendo negativo. Llega a un umbral y va a seguir siendo negativo hasta que cruza el positivo. Cuando la membrana llega a un potencial de membrana que es positivo, a este potencial por arriba del potencial positivo, o sea, por arriba del cero, se le llama sobredisparo, ¿sale? Entonces el sobredisparo es una fase del potencial de acción donde el potencial de membrana es positivo y está arriba de cero. Esto no tiene alguna implicación, simplemente es una nomenclatura. Entonces empezamos, potencial de membrana en reposo, llegamos al umbral, despolarización, repolarización durante la fase de sobredisparo, y después llegamos a la repolarización más avanzada. Pero después vamos a tener una fase de hiperpolarización tardía, ¿sale? Es decir, nuestro potencial de membrana se va a volver transitoriamente más negativo de lo que nosotros teníamos originalmente. Durante esta fase vamos a ver que ocurre un fenómeno que se llama periodo refractario. El periodo refractario es un periodo durante el cual nosotros no vamos a poder iniciar un potencial de acción nuevo. Se llama refractario porque es un periodo en el cual yo no voy a poder iniciar un nuevo potencial de acción hasta que recupere mi potencial de membrana en reposo al final del potencial de acción.
Entonces recordamos las fases rápidamente del potencial de acción. Tenemos nuestra fase de despolarización, cruzamos el umbral, inicia el fenómeno de todo o nada del potencial de acción. Llegamos al máximo e inicia nuestra repolarización. Continúa nuestra repolarización y llegamos a una fase de hiperpolarización. Esta hiperpolarización se empieza a recuperar y podemos iniciar de nuevo un nuevo potencial de acción. ¿Sale? Ahora, vamos a ver que en realidad la magnitud con la que nosotros estimulamos a nuestra célula, que son estos ejemplos donde nosotros damos pulsos eléctricos de mayor intensidad hiperpolarizante o de mayor intensidad despolarizante, nos van a dar potenciales de acción de mayor magnitud. Es decir, la amplitud de nuestro potencial de acción es proporcional al estímulo. Entre más grande sea el estímulo, mayor es el potencial de acción. Entonces, por ejemplo, en las células de la retina que se hiperpolarizan, entre mayor sea el estímulo de luz, mayor va a ser el potencial de acción en la retina. En las células despolarizantes, por ejemplo, las células musculares o los axones de las neuronas motoras, entre más grande sea el estímulo despolarizante, más amplio va a ser el potencial de acción. Entonces, la forma del potencial de acción depende de la magnitud del estímulo. ¿Sale? Y recuerden que nosotros vamos a tener un potencial de acción solo si el potencial de membrana alcanza nuestro umbral. Ahora vamos a ver que nosotros vamos a tener que en las células excitables, además de tener nuestro soma neuronal, vamos a tener axones, es decir, un lugar donde se producen potenciales y estos potenciales se deben de transferir o transmitir hacia las terminales axónicas que van a hacer sinapsis, que son el objetivo de la próxima clase. Pero bueno, nuestras células entonces van a necesitar trasladar un estímulo que se inicia, por ejemplo, en el soma, hacia las terminales axónicas. Y para ello nosotros vamos a necesitar que nuestro potencial de acción viaje. Cuando un potencial de acción viaja a lo largo de un axón, por ejemplo, el prototipo para estudiar esto se hace en un axón de calamar gigante. La razón de por qué hablamos de axón de calamar gigante y no hablamos de axones de humanos es porque precisamente, como es un axón de calamar gigante, va a ser un axón de gran tamaño y se puede manipular con mayor facilidad en condiciones experimentales. Entonces, si nosotros inyectamos aquí corriente, nosotros vamos a ver que si es hiperpolarizante, el potencial o la magnitud del potencial se va a ir reduciendo. Ya habíamos dicho aquí arriba que la magnitud del potencial de acción depende de la magnitud del estímulo. Entonces, si nosotros vemos que nuestro potencial de acción se va volviendo más pequeño conforme avanzamos, lo que eso implica es que nosotros estamos teniendo que nuestro estímulo se va disipando. A la conducción de nuestro potencial de acción a lo largo de un axón se le va a llamar corriente electrotónica. La corriente electrotónica nos habla cómo vamos a tener en un axón no mielinizado la corriente, y entonces si es hiperpolarizante se va a reducir la magnitud, el potencial electrotónico va a ir reduciendo desde el punto de aplicación del estímulo y entre más lejos va a ser menor. Si el estímulo es despolarizante, la magnitud se mantiene igual, vean que todos tienen la misma magnitud, pero va a haber un retraso en la conducción, es decir, va a haber un retraso entre el estímulo y la respuesta que aumenta con la distancia. Esto no sería bueno, por ejemplo, en una persona muy alta, porque eso implicaría que nuestro estímulo se tarda, digamos, si la persona se pica el pie y debe llegar hasta el sistema nervioso central, se tardaría mucho en llegar hasta allá, ¿sale? Entonces nuestra conducción electrotónica va a necesitar algunas modificaciones en un sistema como el sistema nervioso para poder funcionar. Antes de que tratemos de entender mejor cómo viaja nuestro potencial de acción, es importante que entendamos algunas características, primero de los fenómenos del potencial de acción en sí mismo y luego de los fenómenos moleculares que subyacen el potencial de acción. Vamos a tratar de hablar un poco de cómo se daba, de qué puede modificar la magnitud de nuestro potencial de acción. Primero habíamos hablado de la intensidad del estímulo. A mayor intensidad del estímulo, mayor va a ser el potencial de acción, ¿no? Pero vamos a ver que estos son intercambiables, la intensidad y la duración. Aquí tenemos un ejemplo de un estímulo de alta duración, de alta intensidad pero poca duración. Esto nos puede llevar hasta el umbral en nuestro potencial de acción porque la intensidad es alta, aunque la duración es corta. Sin embargo, tenemos otro espectro, como este, que es cuando tenemos baja intensidad, vean que aquí son 4 cuadritos contra uno aquí, pero la duración es muy alta.
Entonces los estímulos que inician potencial de acción pueden ser muy intensos, aunque duren poco, o que duren mucho, aunque sean poco intensos. Eso puede acumular la carga en un axón, y como vamos a ver en la próxima clase, puede haber sumación espacial y temporal, aunque eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, y eso nos puede llevar a iniciar un potencial de acción. Por otro lado, habíamos hablado ahora que hablamos de la anatomía del potencial de acción, que teníamos nuestra fase de despolarización, nuestro sobredisparo, que es parte de cuando es positivo nuestro potencial de acción, y nuestra fase de repolarización y después hiperpolarización. Y habíamos mencionado que existe algo que se llama periodo refractario. El periodo refractario en realidad tiene dos tipos de periodo refractario. Un periodo refractario que se va a llamar absoluto, entonces vamos a poner aquí refractario. Y entonces vamos a tener un periodo de tipo refractario que va a ser absoluto. Y se llama absoluto porque, como su nombre lo dice, durante este periodo no va a haber forma de que yo pueda iniciar un nuevo potencial de acción. En el periodo refractario absoluto no es posible que yo pueda iniciar un nuevo potencial de acción en este periodo. Vean que en la anatomía del potencial de acción, el periodo refractario absoluto abarca desde la despolarización hasta la repolarización en su fase temprana. Durante este periodo yo no puedo iniciar otro potencial de acción, es decir, yo no puedo iniciar aquí otro, ¿sale? Y que tengamos otra respuesta de potencial de acción. Durante el periodo refractario absoluto yo no puedo tener un nuevo estímulo que inicie un nuevo potencial de acción. Lo que subyace a nuestro periodo refractario absoluto es la inactivación, que voy a ponerlo con un tachecito, de canales de sodio. Entonces los canales de sodio se inactivan y eso impide que yo pueda reclutarlos nuevamente para juntar un estímulo que cruce el umbral e inicie un nuevo potencial de acción. Entonces, durante el periodo refractario absoluto, yo no puedo iniciar una nueva respuesta que derive en un potencial de acción. Y tenemos otro tipo de periodo refractario, que es el periodo refractario relativo. El periodo refractario relativo, vamos a ver en la anatomía del potencial de acción, que ocurre cuando estamos en la fase tardía de repolarización y durante la hiperpolarización. Y lo que ocurre, como vamos a ver ahorita en los fenómenos moleculares, es que en este sí podemos iniciar un nuevo potencial de acción, pero noten que nosotros estamos partiendo generalmente de voltajes de membrana más negativos que nuestro potencial en reposo, que es esta línea punteada que tenemos aquí. Entonces, como partimos de un punto más lejano, nos vamos a tardar más en llegar al umbral. Entonces, en un periodo refractario relativo, lo que yo necesito es que sí puedo iniciar una nueva respuesta, pero necesito un estímulo más fuerte para iniciar un potencial de acción. Es decir, necesito mandar mucho más carga de la que necesitaría desde este punto, que es donde ya no hay periodo refractario de ningún tipo. Lo que subyace al periodo refractario relativo es un aumento de corrientes de potasio. Ahorita vamos a ver cuáles son todos estos fenómenos moleculares que subyacen a este fenómeno, ¿sale? Entonces, para recapitular este segmento, tenemos dos tipos de periodos refractarios. Uno absoluto, que es cuando yo no puedo iniciar un nuevo potencial de acción, no importa cuánto lo intente. Y un periodo refractario relativo, que es cuando yo puedo iniciar un nuevo potencial de acción, pero necesito un estímulo más fuerte. Lo que subyace al periodo refractario absoluto es la inactivación de los canales de sodio. Y lo que subyace al periodo refractario relativo es un aumento de corriente de potasio que lleva a mi potencial de membrana a una hiperpolarización. Y entonces yo necesito acumular más carga para llegar a un nuevo umbral e iniciar un nuevo potencial de membrana. ¿Sale? Entonces, ahora que ya tenemos clara la terminología de los potenciales de acción y del tipo de conducción que tienen, vamos a hablar un poco de los fenómenos moleculares que subyacen al potencial de acción. Entonces, aquí tenemos en nuestro eje de las X nuestro voltaje de membrana y aquí tenemos en el eje de las Y el tiempo en milisegundos. Este es nuestro potencial de acción, que es esta línea en morado, y vamos a ver qué va ocurriendo con las conductancias, que acuérdense que la conductancia es la probabilidad de apertura de un canal de sodio y por lo tanto la corriente que tiene a lo largo de un periodo. Durante el periodo refractario absoluto tenemos un aumento en la conductancia de sodio. Este aumento de la conductancia de sodio es lo que explica que se empieza a conducir corriente. Entonces se empiezan a dar despolarizaciones que reclutan canales de sodio, se llega hasta un umbral. Y como se abren masivamente muchos canales de sodio, inicia rápidamente la entrada de sodio hacia el interior de la célula. Entra sodio, entra sodio, entra sodio, lo cual lleva nuestro potencial de membrana hacia la positividad. Acuérdense, debido a la fuerza impulsora,
El sodio tiende a entrar a la célula cuando se abre cualquier vía de conductancia y entonces nuestro potencial de membrana, que partía de menos 70, que está mucho más cerca del potencial de equilibrio de Nernst del potasio, va a tender hacia el potencial de equilibrio de sodio. Y más o menos este punto se debe a que aquí ocurre la inactivación máxima de canales de sodio, ¿sale? Entonces la inactivación de las corrientes de sodio empieza a ocurrir aquí y a la par empieza a subir la conductancia del potasio. Vamos a ver que el potasio, existen canales de potasio que están siempre abiertos, que son los que causan que nuestro potencial de membrana esté cercano al potencial de equilibrio de Nernst, y vamos a tener canales de potasio que son dependientes de voltaje. Estos canales dependientes de voltaje son los canales que se van a encender una vez que llegamos a un voltaje específico. Entonces, ya que el potencial de membrana está en este voltaje, se abren los canales de potasio, eso causa que el potasio salga de la célula y la salida de potasio de la célula es lo que inicia el periodo de repolarización. Entonces la repolarización en un potencial de acción se debe a dos fenómenos, aquí vamos a anotarlo. La repolarización se debe a dos fenómenos. Por un lado, tenemos la inactivación de canales de sodio. La inactivación de canales de sodio ocurre porque, como habíamos hablado hace un momento, el canal de sodio tiene tres estructuras. Cuando está cerrado, pero se puede abrir a cierto voltaje, cuando está abierto a cierto voltaje y cuando está inactivado, que en este caso ya no va a poder pasar nada. Esto empieza a ocurrir una vez que se llega a cierto voltaje y entonces, una vez que se llega a cierto voltaje, se inactiva el canal de sodio y ya no va a poder pasar. Entonces cada vez va a empezar a pasar menos sodio, por eso aquí pasa rápido, pero empieza a bajar la velocidad en este punto porque se empiezan a inactivar canales de sodio. Y al mismo tiempo, la repolarización también se va a deber a que aumenta la conductancia al potasio. Acuérdense que conductancia se escribe con la letra G, y entonces la conductancia del potasio aumenta. Como aumenta la conductancia del potasio, el potasio empieza a salir de la célula, y entonces eso ayuda primero a repolarizar, y como se mantiene todavía conductancia de potasio cuando ya no está entrando sodio, se vuelve más negativo el potencial de membrana y entonces llegamos a la hiperpolarización. Entonces la hiperpolarización que caracteriza el periodo refractario relativo se debe al aumento en la conductancia de potasio, que cuando se inactiva totalmente los canales de sodio en este punto, donde ya no está entrando nada de sodio al interior de la célula, todavía se mantiene durante todo este periodo la conductancia a potasio. Eso lleva nuestro potencial de membrana por debajo del umbral hacia nuestro potencial de hiperpolarización, que es este periodo que estamos aquí, que es cuando yo necesito mucho más corriente durante el periodo refractario relativo para iniciar un nuevo potencial de acción, ¿sale? Vamos a verlo esquematizado aquí y ahorita lo vamos a repetir en otro para que quede más claro. Durante el potencial de membrana en reposo tenemos canales de potasio que están abiertos. Estos son los que nos van a originar nuestro potencial de membrana en reposo y nos va a dar nuestro potencial de membrana en reposo, que es de más o menos menos 70 milivolts. Esto está dado por canales de potasio que están abiertos de forma constitutiva y le dan permeabilidad a la membrana a potasio. Cuando yo empiezo a tener despolarizaciones, lo que yo tengo es la apertura de canales de sodio. Entonces vean que siempre está abierto este canal de potasio, ¿sale? Entonces, si yo solamente hago cierta despolarización, uno entra y otro sale, pues se cancela, ¿no? Eso no lo va a llevar al umbral. Entonces lo que yo necesito, conforme empiezo a subir y llegar a mi umbral, arriba del cual yo inicio un potencial de membrana, yo necesito reclutar mis otros canales disponibles de sodio. Entonces una de las cosas que debo de hacer es meter suficiente sodio para reclutar a este otro canal. Porque vean que cuando yo llego, aquí yo llego a mi umbral, y cuando yo sobrepaso el umbral, e inicio ya mi fenómeno de todo o nada, que es el potencial de acción, se abren todos los canales de sodio. Entonces lo que hace durante el potencial de acción es reclutar nuevos canales de sodio para tener una carga entrante de sodio muy alta y que inicie mi fase de despolarización. Cuando se empiezan a inactivar mis canales de sodio, vean que aquí se inactiva y se inactiva, se abre mi canal de potasio dependiente de voltaje, que estaba cerrado en todas las otras etapas. Y entonces ya que se abre ese canal de potasio dependiente de voltaje, empieza a salir e inicia mi repolarización que me lleva hasta la hiperpolarización, ¿sale? Entonces aquí tenemos esquemáticamente
los tres fenómenos simultáneos de los diferentes puntos. Acá tenemos nuestro potencial de membrana en reposo, que es este punto que está marcado aquí. Y acá tenemos canales de potasio que van a permitir la salida de potasio desde dentro hacia afuera y va a mantener mi potencial de membrana en reposo, pero mis canales de sodio dependientes de voltaje van a estar cerrados y mis canales de potasio dependientes de voltaje van a estar cerrados. Conforme yo empiece a acumular carga y llegue por arriba de mi umbral, yo voy a iniciar mi potencial de acción en mi fase de despolarización. Y durante la fase de subida del potencial de acción, que es la despolarización, yo voy a tener todavía abiertos mis canales de potasio que están abiertos constitutivamente, pero va a empezar a entrar sodio. Esta entrada de sodio vuelve menos negativa mi membrana, entonces se despolariza, inicia un potencial de acción y poco a poco se van a empezar a inactivar mis canales de sodio llegando aquí. Entonces aquí, en la fase de caída del potencial de acción, yo tengo inactivados mis canales de sodio y empiezo a activar mis canales de potasio dependientes de voltaje. Entonces empieza a salir potasio, llego hasta mi fase de hiperpolarización y entonces aquí es donde están abiertos estos dos durante el periodo refractario relativo y no es sino hasta que se cierran estos que yo recupero mi potencial de membrana en reposo y puedo iniciar un nuevo potencial de acción. ¿Sale? Estos modelos de hecho ayudan a entender muy bien. Este es el potencial de acción predicho, esta hipótesis de los canales, de cómo funciona la activación y la inactivación de los canales de potasio y de los canales de sodio, está determinado por una teoría de activación de canales que se llama el modelo de Hodgkin. Este modelo de Hodgkin nos ayuda a entender cómo nuestro potencial de acción predicho es muy similar a nuestro potencial de acción medido y cómo esta activación del modelo de Hodgkin se comporta exactamente como nosotros esperaríamos para nuestro potencial de acción. Entonces, este modelo que nos ayuda a entender cómo se distribuyen las cargas a través de la activación de diferentes canales iónicos se llama el modelo de Hodgkin y Huxley. ¿Sale? Entonces, este modelo de Hodgkin y Huxley nos ayuda a identificar cómo se va a activar nuestro potencial de acción. Ahora, a lo mejor ustedes se preguntan, ¿y cómo se descubrió todo esto? Pues bueno, la forma en que se fueron aislando estos fenómenos que nos llevaron a entender cómo las corrientes iónicas dan base a nuestro potencial de acción se dio por acción de diferentes agentes farmacológicos. Por ejemplo, si yo solo quisiera ver la corriente de sodio, yo necesito bloquear la corriente de potasio. Y para eso se usa el tetraetilamonio. El tetraetilamonio, que es esta molécula que está aquí, bloquea canales de potasio, ¿sale? Y entonces si yo bloqueo mis canales de potasio e inicio un estímulo de hiper o despolarización, yo voy a observar solamente mi corriente de sodio, que es una corriente entrante, ¿sale? Entonces yo voy a poder ver mi corriente entrante de sodio independiente de la de potasio. Y si yo quisiera ver la de potasio, yo voy a usar otras moléculas. Una es la tetradotoxina. La tetradotoxina es una molécula que proviene del pez globo y lo que hace es que bloquea canales de sodio dependientes de voltaje. La saxitoxina, que es muy similar a la tetrodotoxina, también bloquea canales de sodio, pero esto está compuesto por unos animalitos que son los que provienen de la marea roja. Entonces, la saxitoxina de la marea roja y la tetrodotoxina del pez globo son venenos que van a bloquear a los canales de sodio dependientes de voltaje y nos van a ayudar en este caso, vean, se usa tetrodotoxina o saxitoxina, se bloquea la corriente de sodio y entonces eso nos ayuda a ver solamente la corriente de potasio. ¿Sale? Es importante que conozcan estas porque básicamente es la idea de cómo se va a dar la función de estudiar a los canales de sodio y a los canales de potasio desde el punto de vista del potencial de acción. También explica por qué el pez globo es tan letal. Si puedes tú bloquear potenciales de acción a través de bloquear los canales de sodio, va a ser una neurotoxina sumamente grave y por eso el pez globo no se debe de comer a menos que sea preparado de una forma especial y si se prepara mal es sumamente letal. ¿Sale? Otro tipo de inhibición farmacológica de los canales de sodio dependientes de voltaje son los anestésicos locales. Por ejemplo, la lidocaína, la procaína y la tetracaína, que son derivados de la cocaína, que no es específico para los canales de sodio porque la cocaína actúa en el sistema nervioso central, derivan estos tres anestésicos locales que son específicos para bloquear canales de sodio dependientes de voltaje. Ahora, una característica de estos anestésicos locales con respecto a otros tipos de anestésicos es que van a bloquear
el canal de sodio de una forma dependiente de estimulación. Entonces, entre más estimulación haya, más se van a bloquear, lo cual explica por qué funcionan también como anestésicos. Bloquean el canal de sodio y entre más se intente activar ese canal de sodio por un estímulo doloroso, más vamos a tener bloqueo, ¿sale? Entonces la inhibición de estos canales de sodio mediante los anestésicos nos ayuda a entender por qué funcionan para el dolor. Como el dolor es un estímulo eléctrico que depende de la transmisión a través de un potencial de acción, si yo bloqueo el canal de sodio dependiente de voltaje en la región local afectada, yo no voy a transmitir un potencial de acción y por ende no transmito un estímulo doloroso. Y entre más intente estimular, mejor funciona mi anestésico local. ¿Sale? Entonces, nosotros tenemos que los potenciales de acción son fenómenos eléctricos de despolarización de membrana que van a transmitir una señal en células excitables. Generalmente estas van a ser neuronas. Entonces estas van a tener que llegar de un punto A a un punto B, es decir, mi potencial de acción se va a tener que transmitir a través de dos puntos. Habíamos dicho que cuando nuestro axón simplemente lo transmite así, a eso se le llama una transmisión de tipo electrotónica. ¿Pero qué significa la transmisión electrotónica desde el punto de vista molecular? Pues bueno, pensemos aquí, tengo una región que se está despolarizando y yo voy a tener que esta región debe excitar a la otra región de membrana para que se despolarice. Esta nueva región está despolarizada y ahora tiene que excitar a esta nueva región para que se despolarice y así sucesivamente. Como podemos esperar, en este axón, si tenemos una transmisión electrotónica, esta transmisión electrotónica debe de ser bastante ineficiente. De hecho, ya habíamos comentado previamente que la transmisión a lo largo de un axón se iba disminuyendo. Entonces nosotros vamos a ver que a lo largo de un axón, cuando nosotros tenemos transmisión de tipo electrotónica, nos van a interesar dos grandes medidas de cómo se transmite nuestro potencial de acción. Una se va a llamar constante de longitud, ¿sale? La constante de longitud la vamos a expresar a través de la letra lambda, ¿sale? Y vamos a tener otra constante que es la constante de tiempo, ¿sale? Entonces la constante de tiempo la vamos a explicar con una tau, ¿sale? ¿Qué es la constante de longitud? La constante de longitud nos va a hablar en qué tanto o qué tanta longitud puede viajar un estímulo hasta que se pierda el 67% de su intensidad. O sea, qué tanto va a poder viajar nuestro estímulo hasta que pierda intensidad suficiente para seguir funcionando. Vamos a ver que nuestra constante de longitud, si nosotros queremos ver cuáles son nuestros determinantes, lo vamos a tener que hacer a través de un modelo de membrana celular eléctrica. Entonces, vamos a ver aquí nuestro axón. Este es nuestro axón. Y entonces vamos a tener que nuestro circuito eléctrico va a estar compuesto por la resistencia del circuito a nivel extracelular, que aquí dice RO porque está en inglés, pero debe de ser RE, que es R extracelular. La resistencia al flujo iónico intracelular, la resistencia de la membrana en sí misma, que esto ya sabemos que está dado por la capacitancia de los canales, por la conductancia de los canales, y la capacidad de la membrana para quedarse con la carga y almacenarlo, a lo cual se le llama capacitancia. Vamos a ver que todo esto va a determinar cómo se transmite un impulso a lo largo de nuestro axón. Entonces nuestro axón se va a transmitir dependiendo de la resistencia al flujo y de qué tanto nuestra membrana se quiera quedar con la carga. Entonces esto lo podemos expresar en nuestra constante de longitud, es decir, de qué depende que nuestro estímulo vaya reduciéndose a lo largo de nuestro axón. Pues va a depender de la resistencia de la membrana y de la suma de la resistencia del medio extracelular más la resistencia del medio intracelular. Ahora, generalmente la resistencia del medio extracelular no se mide, entonces se va a considerar que no contribuye de forma significativa y consideramos que la constante de longitud es la raíz cuadrada de la resistencia de membrana sobre la resistencia del medio intracelular. Entonces, qué tanta resistencia oponga la membrana va a determinar qué tan lejos llega y qué tanta resistencia opone también el flujo iónico a su movilización interna. Pero yo puedo expresar esto en términos de mi axón, para no ponerlo en términos más generales, ¿no? Entonces yo voy a poner que mi constante de longitud va a ser igual a la raíz cuadrada del área transversal de mi axón, que le voy a llamar la resistencia de membrana axonal, y esto es el área transversal, y va a ser inversamente proporcional a 2 veces la resistencia del medio intracelular.
Ahora, este término es importante porque nos va a regalar un concepto fisiológico muy relevante. Y va a decir que entre mayor sea nuestra constante de longitud, mayor va a ser el área transversal. Y entre mayor sea el área transversal de nuestro axón, lo que eso significa es que mayor va a ser el diámetro del axón. ¿Qué quiere decir? Entre más grande sea el diámetro del axón, mayor va a ser la constante de longitud, es decir, más va a ser la longitud que viaja en nuestro estímulo antes de que se atenúe. Entonces, de esto podemos derivar un concepto fisiológico de mucha importancia, que es, entre mayor sea nuestra constante de longitud, mayor va a ser la velocidad de conducción. ¿Sale? Entonces, la velocidad de conducción va a ser mayor, desde luego, y vamos a poner aquí nuestra interpretación de esto, a mayor diámetro, mayor constante de longitud, por lo tanto, a mayor diámetro, mayor velocidad de conducción. ¿Sale? Entonces, a mayor constante de longitud, mayor diámetro del axón, y a mayor diámetro del axón, mayor velocidad de conducción. Entonces, esta es una forma en que los axones resuelven este problema, teniendo axones de mayor diámetro. Por eso el axón de nuestro calamar gigante nos va a ayudar a explorar también este fenómeno, porque va a tener una alta constante de longitud. Como tiene una alta constante de longitud, tiene un alto diámetro, tiene una alta constante de longitud, y esto va a explicar que conduzca mejor. Entonces, los axones de más diámetro conducen mejor, para empezar, ¿no? Ahora tenemos nuestro otro determinante de la conducción electrotónica, que es la constante de tiempo. Nuestra constante de tiempo habíamos dicho que se expresa como tau. Entonces, la tau de la membrana está compuesta por dos componentes. Por la resistencia de la membrana, que la vamos a poner como Rm, multiplicada por la capacitancia de la membrana. Si ustedes recuerdan de la clase pasada, la capacitancia de la membrana es la capacidad de la membrana para almacenar una carga. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Es la velocidad a la cual este punto logra despolarizar al siguiente. Entre más pequeña sea la constante de tiempo, es decir, entre más rápido despolarice al siguiente, más voy a lograr yo una mayor velocidad del axón. Entonces, a diferencia de lo que vemos con la constante de longitud, entre yo tenga una tau m menor, mayor va a ser mi velocidad de conducción. Ahora vamos a pensar qué necesito yo hacer para aumentar la velocidad de conducción. Yo ya vi que si yo quiero modificar la constante de longitud, esto lo puedo hacer con el diámetro del axón. Entonces, un diámetro de mayor diámetro viaja a mayor velocidad. ¿Qué puedo hacer yo con la tau m, que es mi constante de tiempo? Pues bueno, yo necesito algo que disminuya la resistencia de la membrana y que modifique la resistencia de membrana y que disminuya la capacitancia de membrana. Entonces, algo que se resuelve en las células de mamífero es que yo voy a modificar la velocidad de conducción agregando una capa de mielina. La mielina, como vamos a ver más adelante en la parte del sistema nervioso central y periférico, va a estar compuesta va a ser producida por dos tipos de células, por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y por los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Y lo que va a hacer la mielina es que va a generar dos fenómenos. Primero, si ustedes recuerdan de sus clases de histología, las células de Schwann forman estas capas de mielina concéntricas. Entonces voy a poner aquí en azul, en el centro está mi axón, ¿sale? Y estas capas concéntricas van a aislar a mi axón, ¿sale? Como van a aislar a mi axón, van a tener dos cualidades. Primero, la suma de las resistencias en serie me da la resistencia total del sistema. Entonces, esta capa 1 va a tener una resistencia 1, esta va a tener una resistencia 2, esta va a tener una resistencia 3, y el efecto total es que aumenta la resistencia del sistema. Ustedes van a decir, bueno, pero si es directamente proporcional y aumenta la resistencia, ¿por qué no aumenta la constante de tiempo? Pues bueno, porque también otra cosa que pasa es que como genera un aislante eléctrico, la membrana no va a ser tan capaz de almacenar carga. Entonces aumenta la resistencia de membrana, pero lo que más hace es que disminuye de manera notable la capacitancia de la membrana. Entonces, como yo ya no voy a poder tener movilización a través de la resistencia de membrana, yo voy a tener que movilizar mis cargas a través del medio intracelular, ¿sale? Entonces aquí tenemos un modelo con nuestra vaina de mielina que tiene hasta 300 capas de membrana en nuestro axón.
Entonces ya habíamos dicho que esto lo que hace es que aumenta la resistencia y disminuye la capacitancia. Entonces eso va a hacer que nosotros tengamos porciones, para que pueda conducirse nuestro estímulo, no podemos tener una capa continua de mielina, sino que tiene que haber interrupciones. A estas interrupciones en mi axón se le llaman nodos de Rambier. Los nodos de Rambier son superficies de membrana en los cuales yo voy a poder tener despolarización y por lo tanto potencial de acción. Entonces mi potencial de acción, en lugar de transmitirse de forma electrotónica a lo largo de mi axón y depender de mi constante de longitud y de mi constante de tiempo de manera muy importante, voy a hackearlo, creando solamente segmentos de membrana de tal suerte que yo transmita mi carga a través del medio intracelular, pero no tanto por mi conducción electrotónica, porque la vaina de mielina está disminuyendo no solo la cantidad de carga que almacena mi membrana, sino también generando una vía de resistencia. Entonces esto va a hacer que mi estímulo viaje de manera más rápida. A este tipo de conducción, que es mucho más rápida y que además optimiza la forma en que viaja el potencial de acción, se le llama conducción saltatoria. Entonces la conducción saltatoria es otra forma en que nuestros axones resuelven el problema de transmitir un potencial de acción. El primero es cambiando el diámetro. Vemos que las fibras de mayor diámetro viajan con mayor velocidad, que es lo que nos interesa en el sistema nervioso central, que el estímulo llegue con mayor velocidad. Y por otro lado, si yo agrego mielina, yo voy a bajar la constante de tiempo y esto también va a aumentar la velocidad de conducción. Últimamente, en lo que va a resultar es en una conducción saltatoria en lugar de una conducción electrotónica. La conducción saltatoria, a través de la transmisión de potenciales de acción entre nodos de Rambier de una fibra mielinizada, maximiza la velocidad de la conducción del potencial de acción y con ello vamos a poder lograr que nuestro estímulo llegue de A hasta B de manera más rápida. Ahora que ya hemos visto las bases moleculares y los conceptos más importantes que subyacen al potencial de acción, estamos listos ahora sí para empezar a ver uno de los componentes más importantes de la comunicación intercelular, que tiene que ver con los fenómenos de sinapsis y transmisión de señales, lo cual va a ser desde luego el objetivo de la próxima clase. Muchas gracias y que tengan muy buen día.